Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer una breve introducción al tipo de datos data frames en el lenguaje de programación R. Bueno, R es la herramienta que vamos a abordar en este video y es un lenguaje de programación con un fuerte enfoque al análisis estadístico. Es software libre y es uno de los más utilizados por la comunidad de investigación de estadísticas y también en análisis y minería de datos. Está disponible para todos los sistemas operativos y en general se utiliza a través del IDE RStudio. Abajo están los enlaces para acceder al software. Bueno, como sabemos, vamos a trabajar con datos y los datos van a estar organizados en torno a un dataset, ¿sí? O a una base de datos. Un dataset básicamente consiste en una representación de un conjunto de hechos o individuos a partir de un conjunto de características. Estos hechos o individuos, cada hecho va a ser representado a través de un registro o una fila de nuestro dataset, y cada hecho o individuo que vamos a representar en nuestro dataset va a estar caracterizado a partir de un conjunto de características, de atributos o de features, ¿sí? Que van a ser las columnas de nuestro dataset o nuestra base de datos, ¿sí? Para describir un dataset vamos a analizar las características y cuáles son las relaciones entre esas características o variables. Las variables a grandes rasgos pueden ser cualitativas o discretas, por un lado, y por el otro lado cuantitativas o continuas. Es importante conocer este tipo de datos, o el tipo de datos de cada característica o de cada atributo, dado que conocer el tipo de dato va a determinar qué tipo de análisis podemos realizar sobre ese atributo o característica. Bueno, en el marco de este video la idea es hacer una breve introducción, caracterización de lo que es un data frame, y lo vamos a hacer a través de ejemplos prácticos. Para la demostración vamos a utilizar un dataset que es ampliamente conocido en la literatura y en el ámbito del análisis estadístico, que es el dataset IRIS. ¿Sí? Este dataset consta de 150 instancias de flores distintas de la planta iris, que posee tres variedades: setosa, versicolor y virgínica. ¿Sí? Las características que posee este data frame o este dataset, que vamos a representar a través de un data frame, son el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y la especie. Que la especie sería la variedad que hablamos arriba. Fíjense, el dataset IRIS es un dataset, como decía, ampliamente conocido, y por eso viene de forma nativa en RBase, ¿sí? De hecho, lo podemos cargar en memoria a través de la instrucción data iris. Cuando nosotros hacemos esto, ejecutamos esa instrucción, lo que va a suceder es que en una variable de nombre iris se va a cargar un data frame que va a contener estas características y 150 instancias. ¿Sí? Fíjense que con la función names aplicada al data frame iris, lo que me va a volver son los nombres de los atributos o características que mencionábamos en la slide anterior. Por otro lado, si rápidamente quisiéramos evaluar o verificar cómo es la distribución de las características de la planta iris de nuestro data frame, lo que podemos hacer es un gráfico de torta con la instrucción pie, y le pasamos un table de iris pesos especies. Aquí lo que estamos haciendo es tabular, pasar a una tabla con la frecuencia de cada una, con el conteo de frecuencia de cada una de las especies de iris, y poniendo un título, ¿sí?, a este gráfico. Fíjense, una de las formas de referenciar a cada uno de los atributos que forman parte de mi data frame es poniendo el nombre del data frame, el nombre de la variable donde está alojado el data frame, pesos, el nombre de la característica que queremos referenciar. Bueno, vamos a empezar cargando el dataset en memoria, ¿sí? en R, suponiendo que vamos a trabajar con RStudio. Hay dos formas de hacer esto. Una es a través de la interfaz gráfica y otra es mediante código. Desde el punto de vista de la interfaz gráfica, ¿sí? en la sección Environment del IDE RStudio,
que está hacia la derecha, arriba en el IDE, está la funcionalidad Import Dataset, ¿sí? Donde podemos elegir desde qué tipo de archivo cargar los datos, y a partir de una serie de opciones, como si queremos utilizar encabezado o queremos definir el tipo de datos de cada columna o saltear alguna columna y otra serie de funcionalidades también interesantes, vamos a obtener luego el dataset en memoria. Y luego, desde el punto de vista de código, existe un conjunto de librerías, ¿sí? que se pueden utilizar. Una interesante es readr. Con el comando library lo que hacemos es poner en memoria, traer a memoria las funciones de la librería readr, ¿sí? Una instrucción interesante es getWD, que lo que me va a devolver es la ruta donde está parado, donde está mirando mi RStudio. Y con setwd lo que podemos hacer es setear ese directorio, es decir, si el archivo lo tengo en otro directorio, pongo setwd y pasando un string como parámetro de esta operación, vamos a cambiar el directorio donde está apuntando RStudio. Y luego lo que podemos hacer es cargar, ¿sí? Con la función readCSV el archivo iris.csv en una variable llamada iris, ¿sí? Lo que va a hacer esta función readCSV es albergar a los datos de iris.csv en un dato de tipo dataframe. ¿Sí? El dataframe es como el tipo de dato estrella o más utilizado en R. Es muy parecido al dataframe de pandas en Python, ¿sí? Y tiene una estructura de datos similar a una matriz, a diferencia que de las matrices es que en los dataframes, cada tipo de datos, o cada columna en realidad, puede tener un tipo de datos diferente, ¿sí? En este caso, fíjense con la función str, una vez cargado iris en memoria, me va a hacer un resumen del dato cargado, ¿sí? Acá me dice que es un dato de tipo dataframe, que tiene 150 observaciones o filas, con 5 características o variables. Me devuelve el nombre de cada una de las variables y el tipo de datos, ¿sí? Fíjese, num es de numérico, te muestra los primeros n valores, 7 u 8 valores de esa variable, para que tengamos alguna noción de los datos que están en ella. Y fíjense que hay otro dato que es de tipo factor, ¿sí? O etiqueta, y que tiene 3 levels o 3 valores distintos, que es setosa, versicolor, y acá está cortado, pero es virgínica, ¿sí? Ese es el tipo de datos sin duda más utilizado en R. Y bueno, podemos cargar dataset a partir de distintos tipos de archivos, o podemos crearlos desde una conjunción de listas o array con la función data.frame, ¿sí? que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco con los data frame, accediendo a los datos que están cargados en él. ¿Sí? Como decíamos hoy, una de las formas de acceder a cada una de las características de la variable de tipo data frame, en nuestro caso es iris, ¿sí? Es a través del símbolo pesos, ¿sí? Acá le decimos iris sepal_length, y cuando ponemos entre corchetes 1, 2.5, lo que le estamos diciendo es que me devuelva las primeras 5 instancias o filas del dataframe iris para la columna sepal_length. Entonces, aquí lo que me va a devolver es el largo del sépalo de las primeras 5 instancias o registros del dataframe iris, ¿sí? Otra forma de acceder a estos mismos datos es a través de una nomenclatura más parecida a la que utilizamos cuando trabajamos con arrays, con arreglos, ¿sí? Acá le digo, con los corchetes, lo que le estoy diciendo es, dame las primeras 5 filas, cuando pongo coma paso a hablar de las columnas, y de la columna 1. Como la columna 1 es sepal_length, me va a devolver estos 5 datos, que son de nuevo los primeros 5 observaciones del largo del sépalo para el dataframe iris. Por otro lado, lo que podemos hacer es acceder
a diferentes filas, ¿sí? Es similar a lo anterior. Acá lo que estaría haciendo es acceder a la fila 3, ¿sí? A la observación 3, ¿sí? O la instancia 3, para las features o los atributos 1, 2 y 3. Cuando le digo 2 puntos, estoy acá creando una secuencia que va de 1 a 3, ¿sí? Entonces, le estoy diciendo que me vuelva las primeras 3 características. Otra forma de acceder a los datos es a través de seleccionar las instancias que cumplen una o más condiciones. Fíjense acá lo que le estoy diciendo es devolveme, ¿sí? Del data frame iris los atributos 3 y 4, que en este caso serían petal length y petal width, ¿sí? De las instancias o observaciones que sean la especie setosa y el largo del sépalo sea mayor a 5.2. Estas son las instancias, y acá ven el número o el índice de la instancia, 6, 11, 15 y así sucesivamente, que cumplen con las dos características o con las dos condiciones que asumimos en la instrucción. Bueno, vimos cómo seleccionar o cómo acceder a los datos. Ahora lo que vamos a observar es cómo actualizar nuestros data frames, ¿sí? Como dijimos antes, un data frame podíamos generarlo a partir de un archivo con datos guardados en nuestra computadora o ya sea en la web, o también podemos hacerlo a través de la concatenación de un conjunto de filas o de vectores, ¿sí? Aquí supongamos que queremos agregar una nueva fila, ¿sí? Lo que vamos a hacer en realidad estamos creando un data frame que tiene un valor para cada uno de los atributos que tiene mi data frame iris, ¿sí? Lo que estoy haciendo es crear un data frame que tiene un único registro con estos valores para cada una de las características y cuyo nombre va a ser nuevas filas. Luego, lo que le aplico es la función rbind, y lo que va a hacer rbind es va a juntar o va a concatenar mi data frame iris con la nueva fila. Si yo luego le hago un length de iris, lo que va a ver es que tiene 151 instancias, ¿sí? Pues le estamos agregando una fila más. Luego hay una función parecida que es cbind, en vez de rbind, R es de row, C es de calls, de columnas, que lo que me permite es incorporar nuevas columnas a mi data frame. Otra de las cuestiones que puedo hacer es modificar una instancia o un conjunto de instancias simplemente reemplazando las instancias que yo defina. Fíjense acá lo que digo es, voy a reemplazar la fila 1, las características de la 1, característica 1, 2, 3 y 4, por los siguientes valores. Lo que voy a hacer es poner en la fila 1 para el feature el atributo 1, el valor 4.4, para el atributo 2 el valor 4.4, para el atributo 3 el valor 4.4 y para el cuarto lo mismo, ¿sí? C es la forma de indicar que esto es un vector, ¿sí? Lo que estamos haciendo es reemplazar un conjunto de características a través de la asignación de nuevos valores mediante un vector o lista, ¿sí? Otra de las cuestiones que puedo hacer es eliminar una instancia, un conjunto de instancias. Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar el data frame original por un nuevo data frame que no tenga, ¿sí?, las filas entre la 1 y la 5. Fíjense que acá lo que estoy diciendo es menos C de 1 a 5, entonces le va a quitar las primeras 5 instancias a mi data frame. Si yo aquí no defino el menos, lo que haría es reemplazar mi data frame iris por un nuevo data frame con los valores de las primeras 5 filas de mi data frame iris original, ¿sí? En cambio, definiendo el menos antes de la lista de filas que quiero asignar, digo que voy a reemplazar el data frame iris por el conjunto de las instancias que no están comprendidas en esta selección. Es decir, voy a reemplazar mi data frame por un nuevo data frame
que tiene las instancias desde las 6 hasta las 150 de mi data frame iris original. Bueno, hasta aquí algunas de las instrucciones básicas para acceder a los datos de un data frame, manipularlos y actualizarlos.